Entonces ahorita vamos de aquí. Vamos Listo, a mirar. entonces- Vamos a preguntar eso. Hoy, Miramos eso. ¿está grabando, Isa? Sí, señor. Entonces, hoy vamos a ver dos equipos complementarios que son los equipos de ventilación asistida y los equipos de anestesia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de los equipos de ventilación asistida? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que había dos procesos que eran complementarios en lo que llamábamos la respiración humana? Uno era la parte de respiración, verdaderamente respiración, que son es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre sangre y aire. Y el otro era de ventilación, que era la entrada y salida de aire de los pulmones. En los pacientes que no pueden respirar por distintas razones, que no pueden ventilarse normalmente por distintas razones, puede ser por enfermedades, por traumas, porque están bajo anestesia. Entonces se utilizan estos equipos de ventilación para, pues, básicamente inflar y desinflar los pulmones con aire en unas condiciones adecuadas, o sea, con las adecuadas concentraciones de oxígeno y de ¿qué? Pues de nitrógeno, básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el equipo de ventilación? Consiste en el ventilador mecánico, que digamos lleva aire o aire con oxígeno puede ser incrementado, o sea, más allá de la concentración normal, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es la concentración normal de oxígeno en el aire? Como 15 ahí. Me habíamos dicho que como 32%, ¿no? No recuerdo. Es 21. 21. Entonces, se puede incrementar esa cantidad de oxígeno, en casos que pues mínimo sería el 21%, y se lleva al paciente pasando pues por unos sistemas que ahorita vamos a ver, y este llega al paciente y por un tubo nasogástrico o por un tubo endotraqueal, pues digamos, bueno, en realidad es por el tubo endotraqueal, el tubo nasogástrico estamos viendo acá es complementario que es para otra función. ¿Qué? Le lleva pues el aire. Listo. Como decíamos, sirve cuando el paciente ha salido, por ejemplo, de anestesia o cuando está durante la anestesia porque no tiene facilidades para respirar por sí mismo. Pero también sirve cuando tiene asma o tiene trastornos en el sistema nervioso central o a sufrir accidentes. ¿Listo? Los ventiladores hay desde unos pequeñitos portables así como este hasta otros pues más grandes. Yo pensé que era Este es un videito que vamos a ver ahora. Podemos verlo de una vez. Digamos para ambientar la cosa. Atención, video en inglés. Va a salir preguntas. ¿Cómo se siente? Has estado estudiando mucho, pero ¿Es esto me comercial? refiere a la clase quien Sí, sigue el teniendo comercial va a las salir preguntas. Entonces, de este video va a salir una pregunta, ya sea en el quiz o en el parcial. Tenganlo en cuenta. ¿Listo? Profe, ¿cuándo nos vas a dar el taller del parcial? Se los voy a dar esta semana. Bueno, ya lo prometido es deuda. Lo prometí de deuda. You may receive endotracheal intubation and mechanical ventilation if you are in an emergency situation involving severe respiratory problems, or if you are having general anesthesia during a surgical procedure. When you breathe, air moves into your lungs when a muscle called the diaphragm, along with other muscles nearby, contracts and causes the chest cavity to expand. Air is exhaled when these muscles relax, and the lung tissue passively returns to its original size. This is called respiration. During respiration, oxygen in the air passes through your nose or mouth and into your pharynx or throat. It then goes into your trachea or windpipe. Your trachea divides to become the left and right main bronchi, which enter your lungs. Inside your lungs, the main bronchi divide repeatedly and eventually become small tubes called bronchioles. At the end of the bronchioles are tiny air sacs called alveoli. Oxygen in your alveoli is absorbed into nearby blood vessels called capillaries.
At the same time, carbon dioxide, a gas in your blood that must be removed, passes into the alveoli and back out through the airways. This process is called gas exchange. If you have severe respiratory problems, the oxygen levels in your blood may drop too low, or the carbon dioxide levels may rise too high. Either of these conditions can result in damage to your vital organs, including your heart and brain. Some conditions that may lead to severe respiratory problems include drowning and obstruction in the trachea, such as a foreign object or tumor, obstructive pulmonary diseases such as asthma, chronic bronchitis, and emphysema, diseases such as pneumonia and acute respiratory distress syndrome, or ARDS, severe weakness of the muscles that control breathing, and damage to the bones and tissues of the chest. Under these circumstances, you may need additional oxygen or breathing support through mechanical ventilation. Mechanical ventilation is also used during surgical procedures for delivering anesthetic drugs, preventing the aspiration of stomach contents into the lungs, and closely controlling the levels of oxygen and carbon dioxide in the blood during surgery. Before you are intubated and ventilated for a surgical procedure, an intravenous line, or IV, will be started, and your doctor will give you medication through your IV to put you to sleep. As the medication takes effect, he or she will place an oxygen mask over your nose and mouth and ask you to breathe deeply, ensuring that you will have a reserve of oxygen in your system prior to the procedure. The first step in mechanical ventilation is called endotracheal intubation. Once you are asleep, your doctor will use an instrument called a laryngoscope to perform the intubation. A laryngoscope, which consists of a handle, lights, and dull blade, helps guide the endotracheal tube to its proper position. Your doctor will tilt your head back slightly and insert the laryngoscope through your mouth and down into your throat, taking special care to avoid contact with your teeth. Using the blade, your doctor will gently raise the epiglottis, which is a flap of tissue protecting your larynx. He or she will then advance the tip of the endotracheal tube into the trachea. Once the endotracheal tube is in the trachea, your doctor will inflate a small balloon surrounding the tube to make sure it remains snugly in place. Your doctor will remove the laryngoscope and tape the tube to the corner of your mouth to prevent it from being jostled out of position. Your doctor will check to see that the tube is properly positioned in the lower part of the trachea by inflating your lungs with a special bag and listening for breath sounds on both sides of your chest. If the end of the tube is too low, both lungs will not receive the same amount of air. In some cases, an X-ray is taken immediately after intubation to confirm the tube's placement. Once the endotracheal tube is in the proper position, your doctor will attach it to the mechanical ventilator, a specially designed pump that aids respiration by delivering well-oxygenated air into the lungs and permitting carbon dioxide to escape from the lungs. Levels of oxygen and carbon dioxide will be closely monitored to confirm that the ventilator is working. Once your surgical procedure is complete, your doctor will not remove the endotracheal tube until you are able to safely breathe on your own. He or she will make this determination by measuring how often you take a breath and how much air you breathe in and out with each breath. Y ese entonces es el modo de uso, o hace parte del modo de uso del ventilador. ¿Listo? Ahora, los ventiladores de hoy en día utilizan algo que se llama ventilación positiva. Es decir, que ellos empujan el aire hacia los pulmones, hoy en día. Pero al principio los ventiladores no funcionaban con ventilación positiva, sino que funcionaban con presión negativa. O sea, ahora son con presión positiva, antes era con presión negativa. Los primeros que hubo era con presión negativa porque realmente nosotros funcionamos con presión negativa. Cuando el diafragma jala, digamos, los pulmones para que se expandan, lo que se genera allí es una presión negativa con respecto a la atmosférica.
Entonces, los primeros aparatos que se crearon para suplir esta función funcionaban así, con un motor que lo que hacía era sacar el aire de una cabina, y entonces esa salida del aire lo que hacía era disminuir la presión y permitía que la persona se inflara los pulmones. Todo ese equipo se llamaba el pulmón de acero y era una cabina pues, relativamente grande, en donde las personas quedaban completamente insertadas, acostadas allí, solamente quedaba por fuera del cuello para afuera, ¿listo? Y toda la cámara era hermética y funcionaba algo así como parecido a una incubadora, digamos, que la gente tenía que meter las manos por unos huequitos así como se tiene la incubadora para poder hacer procedimientos en la persona. Esto se empezó a utilizar mucho en la década de los finales de los 40 y los 50 porque hubo una crisis de una epidemia de poliomielitis. Entonces hoy en día a ninguno de ustedes conoce a nadie que le haya dado poliomielitis, ¿cierto? Me imagino. Hace muchos años que existe la vacuna contra eso, pero en esa época no existía y eso causó una cantidad de muertos tremenda y de niños inválidos, ¿listo? Y de gente en general inválida, porque eso generaba una debilitación de los músculos, tanto debilitaba los músculos que también se debilitaban los músculos de la caja torácica que permitían la respiración y el diafragma para permitir la respiración. Entonces esas cabinas se utilizaron mucho en esa época y hoy en día ya no existen porque eran, primero que todo era muy cómodo obviamente, ¿cierto? Estar ahí metido en una cámara de esas pues durante todo el tiempo que duraba la recuperación. Ahora, hubo gente que nunca se recuperó de eso, ¿listo? Entonces la última persona que si no estoy mal, la última persona que tenía registro que estuvo conectada a un pulmón de acero llevaba algo así como 60 años conectada al pulmón de acero. Usted tenía 65, 60 años y se murió hace como unos 5 años, pero desde 1950 y pico estuvo metido, toda la vida la pasó metida en una cámara de esas. Entonces pues era, bueno, ahí es como cuestionarle a uno porque, Pues porque ¿cierto? No pensaría eso, pero bueno, igual muchas cosas se pueden hacer en la cabeza. Pero de todas maneras tenaz, o sea, pero hay gente que le toca así, que le ha tocado así, estar mucho tiempo digamos en condiciones de inmovilización. Listo. Esta vaina de todas maneras tenía unos contras en cuanto a que esa presión que se disminuía pues no solamente ayudaba a inflar los pulmones, sino que además podía generar también algunos cambios en la presión arterial y eso. Los de ventilación positiva, que son los que se utilizan hoy en día, digamos que son más amigables con el resto del cuerpo, pero son un poquito malos para los pulmones, ¿listo? Generan un poquito de trauma en los pulmones, pues porque ellos están obligando a los pulmones a inflarse, ¿listo? Entonces como si ustedes obligaran a su músculo a hacer algo continuamente, el músculo de ustedes eventualmente se puede cansar y de pronto no tiene la misma respuesta. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre ellos dos. Y esta vaina ya la vimos cuando estuvimos viendo espirometría. Hablábamos de la capacidad pulmonar total, del volumen de reserva inspiratoria, del volumen de reserva respiratorio. Yo creo que todo el mundo se acuerda de eso, así que vamos a decir un número al azar, 8. Ya vamos a empezar a contar desde aquí y el que caiga me va a explicar todos estos valores. ¿Listo? Voy a explicar todos los valores, pero pues no, solamente le voy a dejar la gráfica para que los expliquen. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carlos. ¿Listo? Carlos, por favor, explícanos todos estos valores que estamos viendo aquí. No. Corriente. ¿Qué es? ¿Pues qué? Yo no sé, Vos lo explicas bien. Bueno, solo voy a- Esta es la. solo voy a especificar. Ese es el mismo monitor. Listo. Esta es la capacidad vital, ¿no? La capacidad vital. ¿Cuál? No, es la de al fondo. No, La del fondo. Capacidad vital, Ajá. que es la suma de la capacidad de reserva inspiratoria Ajá. y la capacidad de reserva expiratoria. Volumen. Y el volumen de reserva expiratoria. Más el volumen corriente, sí. Más el volumen corriente.
El PC es el volumen corriente. El que es- Pero el volumen corriente. No, pues, bueno, este es el volumen de residual, Ajá. capacidad de reserva, Residual funciona. Por eso, pero es que ahí se ve claro. El volumen corriente que no está haciendo. y esta es la capacidad inspiratoria, que es la suma de la capacidad corriente, del volumen corriente y del volumen de reserva inspiratoria. Cuando nosotros respiramos normalmente, ¿en qué valor nos estamos moviendo? En el corriente, ¿no? El volumen corriente. Eso es lo que respiramos normalmente. Sí. ¿Listo? Y esta Ese es la volumen- máxima inspiración y esta es, ¿no? La máxima inspiración. Lo máximo que podemos inspirar está en el valor de reserva inspiratoria. Y esto es lo mínimo que podemos, o sea, Lo lo máximo máximo que que podemos podemos inspirar. Y esto es lo que siempre hay en los pulmones. Es lo que siempre está para mantener los resultados. Perfecto. Y el volumen corriente también lo llaman volumen tidal porque se apropian de la palabra en inglés. Entonces digamos que la capacidad vital incluye pues tanto el corriente como el de reserva inspiratoria e inspiratorio, pues porque es lo que normalmente somos capaces de movilizar en cuanto a aire de los pulmones. ¿Listo? ¿Listo? Los respiradores, los ventiladores mecánicos pueden hacerse cargo completamente del proceso de ventilación o pueden simplemente ayudarlos. Todo esto depende de los modos que se utilicen para su funcionamiento. ¿Listo? La expiración, el proceso de expiración implica pues que el aire sea liberado a la atmósfera a través de una válvula que tiene el ventilador. Los ventiladores hay desde algunos que son muy pequeños, muy portables, del tamaño más o menos de esa bomba de infusión, ¿listo? Hasta otros pues que son grandotes, más o menos del tamaño de esta incubadora de acá, ¿listo? Digamos, hay pacientes que no pueden tolerar altas presiones y entonces lo que se utilizan son ventiladores que permiten mayores respiraciones por minuto. Habíamos dicho que normalmente las respiraciones por minuto máximas eran alrededor de ¿cuánto? En un niño, por ejemplo. 15. De 12 a... ¿cómo dices? Máximo, en un niño. 20. No, 20. un adulto de 20. Máximo estaríamos hablando de 40 respiraciones por minuto. Entonces podrían hacerse frecuencias mayores a eso, pero con presiones más bajas. ¿Listo? Que normalmente nosotros estamos alrededor de 18, porque somos adultos. ¿Listo? El volumen, la inspiración, el proceso de inducir el aire en el pulmón del paciente, puede hacerse controlándose por volumen o controlándose por presión. Entonces, por ejemplo, cuando uno maneja la presión se va a tratar de mantener controlada y constante, pero el volumen no se va a mantener porque eso ya va a depender de la presión y de la elasticidad de los pulmones. Si uno pone el volumen constante, entonces se mantiene el volumen, pero la presión va a cambiar dependiendo también de las características de los pulmones. ¿Listo? Estas son dos curvas más o menos representativas de cómo se vería el cambio de presión en el tiempo y el cambio de flujo en el tiempo. ¿Listo? Y obviamente el flujo en el tiempo pues nos da el volumen, ¿cierto? Porque el volumen es la integral del flujo. ¿Listo? O sea que el área bajo esa curva que está al lado derecho, entonces nos daría el volumen infundido. Cuando la respiración es espontánea, el paciente todavía está en capacidad de respirar aunque sea un poquito. ¿Listo? Y el ventilador lo que hace es ayudarle a respirar. Entonces para eso él tiene unos sensores de presión que ayudan a saber cuando el paciente está tratando de inspirar, y si el paciente está tratando de inspirar, pues entonces él lo ayuda con esa inspiración o lo deja que él la haga completamente dependiendo de los valores de presión. Cuando la ventilación es mandatoria, entonces todo el intercambio de aire se da regulado por el ventilador. ¿Listo? Entonces tenemos ventilación mandatoria iniciada por el paciente o ventilación mandatoria iniciada por el ventilador. ¿Listo? Entonces, miren lo que les comentaba. En este caso, el ventilador comienza la ventilación. ¿Listo? Mientras que en este caso, el ventilador sí regula la ventilación
pero no la comienza él. ¿Quién la comienza? La persona. ¿Por qué esta presión es negativa? Pues es una presión negativa porque la persona está tratando de respirar, ¿listo? Entonces, no es una diferencia de presión grande, y esto es una de las cosas que también tienen que setear pues los médicos, los anestesiólogos, los que van a estar en control del ventilador, pues porque tiene que ser, digamos, suficientemente, este umbral tiene que estar suficientemente bajito para que no se active con cualquier medio movimiento, ¿listo? Cualquier medio cambio no debería, digamos, iniciar una inspiración, sino que debería ser un valor suficiente como para indicar que la persona quiere respirar, pero tampoco puede estar tan bajito que él pues nunca lo sienta y termine no dándole la ventilación en los momentos que él quiere. La ventilación espontánea pues es cuando el paciente está respirando, sencillito. Entonces él respira y los valores, mire que son pues muy diferentes en términos de presión a los que da el ventilador. Esta espontánea está sobre una línea de base 0. Sin embargo, uno puede subir esta línea de base y lograr que la persona sí respire espontáneamente, pero mantenga una presión mínima que sea mayor a 0. Y eso es como para mantener las vías abiertas, vías respiratorias. Entonces, ¿cómo son estas formas de onda? La ventilación mandatoria controlada por volumen es una y la otra es controlada por presión. Y miren que cuando está controlada por volumen, miren lo estable que es el flujo. Aquí todo esto nos va a dar el volumen, el flujo con relación al tiempo nos va a dar el volumen. Entonces él se mantiene constante durante un tiempo, luego baja y luego vuelve a subir, inspiración y expiración. ¿Ok? Durante ese tiempo no se está controlando la presión, entonces la presión no se mantiene constante, sino que se ve como aumenta, digamos, en una línea pues, con cierta inclinación. Es la que más se utiliza en los procedimientos quirúrgicos. Y la otra es la ventilación controlada por presión. Entonces miren que en este caso el flujo no se está controlando, sino que es la presión la que se aumenta gradualmente, se mantiene en un pico, en una meseta y luego baja nuevamente. Entonces en este caso esta es la variable controlada y esta es la variable que se deja a las condiciones del sistema. Esta se utiliza más en pacientes pediátricos y en ellos se utilizan volúmenes más bajos porque la capacidad pulmonar de ellos también es más baja. La ventilación sincronizada intermitente mandatoria, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que entre una ventilación mandatoria, obligada, y otra, deja un espacio de tiempo para que el paciente pueda respirar por sí mismo. ¿Listo? Entonces, si el paciente durante el tiempo respira por sí mismo, bien, pero si no, entonces después de cierto tiempo le manda otra vez su inflada, ¿listo? Su cantidad de aire inspirado. ¿Ok? Esto se utiliza bastante al principio. Cuando uno entra a cirugía, digamos, le ponen ventilación mandatoria controlada por volumen, pero cuando ya va a salir, entonces hay que tratar de que el paciente se vaya desamarrando, digamos, de esa ventilación. Y para hacer eso, entonces se utiliza este modo, porque este modo lo que da es que lo mantienen ventilado, pero además le dan la oportunidad de ir recuperando lentamente su respiración normal. Entonces, ese proceso es lo que los anestesiólogos, los cirujanos llaman el destete. El destete es que como que van quitándole la respiración del ventilador mecánico a la persona lentamente. La respiración espontánea asistida, ¿listo? Es una mezcla de ventilación mecánica y respiración espontánea. Esta es, dejan que el paciente respire, pero le ayudan con la presión para que pueda aumentar, digamos, la cantidad de aire que se mantiene en los pulmones, que llega a los pulmones. En los ventiladores, un valor importante es el que se llama el PIP o el PIP, que es la presión positiva al final de la expiración. Y es lo que les comentaba, que si uno quiere tratar de mantener como despejadas las vías aéreas para que ellas no vuelvan a colapsar, si
por alguna razón han estado obstruidas y quieren tratar de colapsarse, de volverse a cerrar. Entonces lo que hacemos es mantener, bueno, lo que hace maneja el ventilador es mantener una presión mínima que está por encima de cero. Normalmente toda esta curva, todos estos valores se darían por encima, y se darían sobre la línea de cero. Pero con el PIB entonces se sube esta presión, ¿listo? Y ya todos los valores son por encima de cero y las vías aéreas se mantienen todo el tiempo con una presión constante que las está inflando. ¿Okay? Ahora, esta es la línea de base, pero lo mismo que con los voltajes. Ustedes ponen un offset en un voltaje, de todas maneras no quiere decir que no pueda haber. Lo que antes era voltaje negativo, pues ahora con el offset ya se va a convertir en un voltaje positivo, pero que igual va a estar por debajo de la línea de base. Entonces este, por ejemplo, sería el instinto inspiratorio de la persona que está desencadenando una nueva inspiración. El suspiro se utiliza también, digamos, cuando ha habido respiración cerrada en la vía aérea. Cuando ha habido partes que han cerrado las vías aéreas, el suspiro lo que nos ayuda es a tratar de descolapsarlas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se incrementa el volumen inspirado en un 50% y eso se administra cada cierto tiempo, pero no se puede administrar muy seguido. Se administra muy seguido, eso también le va a hacer daño a los pulmones. ¿Okay? Entonces, ese también tiene que ser bastante bien controlado. Profe, cuando se hace eso de subir el nivel, también se puede alumbrar para detectar como la inspiración que hace la persona, o sea, el piquito negativo. No, porque la inspiración es con respecto al nivel de base. O sea, ese pico negativo es con respecto al nivel de base, entonces se va medio por debajo del nivel de base. ¿Listo? Bueno, si no, pues sí, no te tocaría vos estar pendiente de, ay, no, es que subí esta y no esta desvalor esta, no. Bueno, lo otro es lo que les comentaba, la posibilidad de hacer ese mismo incremento de la línea de base se puede hacer con una presión, digamos, con una respiración espontánea. Simplemente lo que se hace es que se sube la presión de base, pero la persona sigue respirando espontáneamente. ¿Listo? Entonces no hay un control del volumen que se está inspirando, pero sí se está manteniendo más infladas las vías respiratorias. ¿Cuáles son las variables que se pueden controlar en el ventilador? Bueno, primero que todo, entonces, la presión en este caso se va a medir en centímetros de agua. Que hacía rato de pronto no medían centímetros de agua, pero... Entonces, las variables: presión, flujo. Obviamente, para meter un flujo mayor se necesita una presión más alta, y este se va a dar en litros por minuto, el valor de él. La cantidad de aire que la persona está recibiendo, está inhalando, generalmente se mide en litros por minuto, en volumen por minuto. El tiempo, entonces la frecuencia con la cual se hacen esas inspiraciones, y hay una relación que es la relación IE, que es el tiempo que se demora inspirando versus el tiempo que se demora expirando. Entonces, una pregunta: ¿ustedes creen que uno se demora más tiempo inspirando o expirando? Inspirando demora más. ¿Inspirando se demora más? Sí. ¿Sí? ¿100% seguro? Pues no 100%, pero yo diría que sí. Inspirando. ¿Qué dicen los demás? No, Porque Yo digo que expirando. Yo digo que expirando. Yo también. ¿Sí? Yo digo que inspirando más porque va en contra de la presión, ¿no? De los pulmones, o sea, no sé. Yo lo digo No, yo digo netamente que por expirando. algo empírico. Sí, porque... Hagamos la prueba, nunca me he puesto en la prueba, pero Sí, hacemos- profe. A ver. Es que yo, Sí. yo digo que expirando se demora más. Pues, ¿Están midiendo? ¿Están tratando de ser conscientes? Es más, yo puedo esperar más tiempo del que puedo expirar. Es que uno no termina de sacar todo el aire, entonces siento que toma más tiempo. Ajá. Sí. Normalmente la relación IE es 1-2. O sea, es como que dividiera la frecuencia respiratoria en 3 pedacitos. O sea, el periodo se divide en 3 pedazos. Uno de los pedazos es para inspiración y los otros 2 son para expiración. O sea que normalmente es el doble el tiempo que uno está respirando.
Por ejemplo, en este caso, Juliana está inspirando y no suspirando de aburrimiento. No, no estoy aburrida, estoy maluca. Bueno, ya casi ahorita hacemos la... No, porque hablando seriamente, qué pecado, ahorita hacemos la pausa. Ya dentro de... Bueno, Ay, mamá, es normal, che. Bueno, listo, entonces muchachos. Bueno. Diferentes modos de ventilación, ya hemos visto, las formas de onda, se pueden manejar distintos tipos de rampa, listo, ondas cuadradas, la relación IE. Ahorita vamos a ver en un formato más amigable, que es el formato 1, 2, 1, 1 y medio, 1, 1, listo. Volumen corriente también se puede controlar, el flujo máximo, la sensibilidad, este es el valor que les dije para lo de detectar la respiración espontánea del paciente. ¿Cuánta concentración de O2 se mantiene? Obviamente la concentración mínima de O2 va a ser 21% porque es lo normal, que no pues sería una concentración hipóxica, y la concentración máxima sería 100%, que se utiliza, pero tampoco es algo que se quiera mantener todo el tiempo. Listo. Y el suspiro, miren, no superior a 2 veces el volumen corriente y no superior a 3 suspiros por hora. Profe, la del 100% de saturación se utiliza es cuando el paciente está crítico, ¿no? Y quieren subirle rápidamente Sí. el volumen de Cuando el paciente está hipóxico, al fin hipoxia severa, sí le pueden suministrar oxígeno al 100%, pero inclusive hay otras circunstancias en que uno respira oxígeno al 100%, por ejemplo los montañistas cuando hacen picos muy altos respiran oxígeno al 100%, o también a veces los buzos también lo hacen, pero no es una cuestión que se deba mantener por un tiempo prolongado. ¿Listo? La otra vez estuvimos viendo las consecuencias de eso, ya se me olvidó realmente cuál es la cuestión, pero sé que no está recomendado. ¿Listo? Entonces, los parámetros convencionales: límite de alta presión 120 centímetros de agua, baja presión entre 3 y 99 centímetros de agua, la apnea, el tiempo que puede durar la persona sin respirar, máximo 60 segundos, no más. Después de eso, entonces se tiene que dar respiración obligatoriamente. O sea, es como el tiempo que puede esperar a que la persona respire. ¿Listo? Si esperas más de 60 segundos y la persona ha respirado, dale. Pero de hecho, generalmente es mucho menos que eso, ¿no? Esperas 10 segundos, no más. La frecuencia respiratoria, claro, 70 es para casos en que de verdad están manejando presiones más bajitas y frecuencias más altas. Normalmente las frecuencias van a ser más parecidas a las que nosotros manejamos: 20 respiraciones por minuto, listo, 18 respiraciones por minuto. ¿Y cuáles son las partes de los ventiladores? Entonces, lo primero es que tiene que haber una entrada de oxígeno y de aire, ¿listo? Y estas entradas de oxígeno y aire pueden venir de 3 fuentes. Una fuente es la red de gases medicinales de la clínica, ¿listo? La otra fuente es balas de oxígeno y balas de aire. Y la otra fuente es compresores, ¿listo? Entonces, pues, si llega a fallar la primera, que es la línea de la red de gases medicinales, pues se utilizan los cilindros. Si estos no estuvieran disponibles, se podría utilizar un compresor, pero el compresor va por aparte. El ventilador no trae un compresor. El compresor es un aparato aparte que se puede poner, pero que de hecho aquí en Colombia, no por algunas regulaciones, no se permite el uso de compresores en los ventiladores de las clínicas. O sea, sí existen, sí se usan, pero no me acuerdo cuál es la cuestión ahí con la norma que no cumplen, entonces simplemente no se va a utilizar eso, sino que utilizan las balas de oxígeno. Listo. Luego viene el sistema mezclador, ¿listo? Que regula la cantidad de oxígeno, permitiendo que pase una cantidad de oxígeno, una cantidad de aire. Luego viene el circuito del paciente, que es pues toda la tubería que va conectada a él. Hay diferentes formas de conectar al paciente: se le puede poner una máscara pues para toda la cara, se puede intubar directamente. Luego viene el sistema procesador, pues que es, digamos, lo que más nos importa de la parte electrónica, pero pues es muy
muy similar a otro equipo que hemos visto, con una regulación de las frecuencias de respiración, con unos sensores para los estados de alarma. Pero yo sí quería tráfico. ¿Listo? Sistema de monitoreo con sensores de presión, de flujo y de oxígeno en el circuito. La interfaz de usuario, esa, no sé, a ver. Hay unas que son touchscreen, pero pues ya les había comentado otra vez que el touchscreen no es como muy buena idea en la unidad de cuidados intensivos. Digamos que si alguna de las condiciones que uno quiere en el funcionamiento no está cumpliendo, pues tiene que haber un sistema de alarma y que además trate de mantener la condición del paciente. El humidificador se utiliza porque el aire pues, no debe respirarse muy seco, porque eso afectaría también las vías respiratorias, que es lo que a veces le pasa a uno, que se despierta todo con carraspera y todo eso, ¿cierto? Y a veces le mandan que pongan un humidificador en la pieza, entonces bueno, también tiene que estar el humidificador ahí, y lo que hace es burbujear el aire por un depósito de agua tibia, no digamos caliente, sino tibia. Además de eso tenemos el nebulizador, digamos que también ayuda a hidratar al paciente, pero se utiliza el uno o el otro, pues la idea tampoco es que se sobrehidrate, como dice ahí. El compresor es lo que les digo que aquí no se utiliza casi, pero lo que pues funciona como un compresor. Un compresor al fin y al cabo que es una bomba, ¿no? Entonces entra aire en ella con el giro que hace aumenta la presión de ese aire, y también digamos ayuda a mantener la concentración del 21% de oxígeno, lo mantiene a 50 psi, que 50 psi es la presión a la cual saldría el aire desde la red de gases medicinales. Es un respaldo que se mantiene simplemente en caso de que falle la red, que no haya cilindros y que todo lo demás. La otra forma de ventilar al paciente cuando, por ejemplo, llegue a fallar el equipo de ventilación es con el baloncito que lo llaman AMBU, generalmente lo llaman AMBU, pero bueno, básicamente es un balón que permite inflar el pulmón del paciente y da también la salida del aire. Entonces, ¿cuáles son? Ahora ya no las partes funcionales, sino concretamente cómo se verían las partes del equipo. Al principio, a la entrada, como en todos estos equipos, como en incubadora, como en tantos otros equipos en los que pueden dar aire, la máquina de limpieza también puede dar filtro, lo que se busca es que el aire que entre no vaya a estar contaminado y no vaya a condensarse. Primero hay una parte de una trampa de agua, la trampa de agua, ¿se acuerdan que la hemos visto en los carnógrafos, los sites, ¿listo? Que evitaba precisamente la condensación, haciendo que las gotas cayeran en un reservorio mientras el aire seguía. Luego esos filtros que están a la entrada, vamos a un detector, ¿listo? De presión. Sí, como la presión debería llegar a qué, el aire debería llegar a qué presión, si viene de la red de gases medicinales, a 50 psi, entonces si va por debajo de 35, él va a conectar una alarma diciendo que esta vaina está demasiado bajita. Por ahí vienen aire y oxígeno, ¿listo? El aire y el oxígeno, claro, en este circuito solamente deben fluir en una dirección, por eso pasan por unas válvulas, un cheque, unas válvulas de una sola vía, y luego van a llegar a estos reguladores de presión que lo que hacen es, de esos 50 lo bajan a más o menos 10 psi, que es la presión a la que realmente lo va a respirar el paciente, lo va a inhalar el paciente. ¿Listo? Los sensores de flujo de ambos, tanto del aire como del oxígeno, van a permitir que se mantenga controlado la cantidad que entra y por lo tanto que pueda mantener controlado el volumen que va a entrar al paciente en un minuto. Y luego pasamos al mezclador,
La verdad es que si ustedes ven el mezclador de oxígeno-aire, pues es bastante feito, ¿no? Es como una sopladora de las que uno utiliza para... Es feo, pero pues ¿qué es eso? Es una bomba, es simplemente una sopladora, ¿listo? Y entonces ella, lo que permite ahí es, dependiendo de la cantidad de oxígeno y de aire que deja pasar, genera una mezcla con determinada concentración. Todo ese aire sale a través de un filtro nuevamente. Entonces se encarga de evitar que pasen las bacterias. Si hay medicación, esa se puede poner en el nebulizador, ¿listo? Para poder agregarla a la mezcla que se respira. El paciente la respira y luego de que el paciente la respira, entonces el aire sale de él, hay una parte en que se condensa el agua y se remueven las otras, pues, como las otras cosas que hayan podido salir de la garganta del paciente. Toda esta parte de aquí para afuera pues es desechable, o si no es desechable, algunas partes pues tienen partes desechables, pero el caso es que esto no pase de un paciente a otro. Esto de acá sí es pues un solo equipo y sí se sigue reutilizando, pero esto de acá es desechable. ¿Listo? Nuevamente un filtro de bacterias que evita la contaminación del circuito interno. Entonces, afuera, en la parte que les digo que es desechable, puede haber las bacterias del paciente, pues porque son de él mismo, pero nunca el circuito interno debe contaminarse con eso. El sensor de flujo pues mide qué tanto gas se exhaló y finalmente la válvula de exhalación permite que el aire salga hacia la atmósfera. Como hay veces que yo les contaba que queremos mantener una presión un poco más alta, sea sea durante la respiración espontánea del CPAP o sea durante la ventilación mandatoria cuando mantenemos el PIB a una altura determinada, entonces ese controlador allí lo que hace es mantener una presión constante en la válvula de exhalación, haciendo que solamente cuando se supera esa presión se pueda exhalar. ¿Listo? Los ventiladores, pues ustedes vieron que para meter la intubación endotraqueal al paciente, pues les metían el endoscopio, ¿cierto? Y le meten el tubo y luego ese tubo se infla adentro, entonces le queda tapada la garganta, la tráquea. O sea que la única forma que tiene para respirar es a través de eso. ¿Ok? Si esa vaina no está funcionando, él solo no va a poder respirar. A no ser que también se rompa, pues entonces el tubo allí, entonces ya tenga la salida del aire. Pero digamos que estuviera todavía todo perfectamente conectado. Entonces, si el ventilador se llega a desconectar, si el circuito del paciente llega a desconectar, entonces el ventilador va a poner una alarma. También va a poner alarma si se reduce la presión del aire que está llegando. Todos esos valores que se manejan allí se manejan en BTPS. ¿Listo? El BTPS es que los valores pero ajustados a las condiciones del paciente, a las condiciones internas del cuerpo. Los valores en la atmósfera son valores ATP. ¿Listo? De presión, humedad, temperatura, todo eso en la atmósfera, pero una vez que entran al paciente se tienen que manejar en BTPS, es 37 grados centígrados en la atmósfera y 47 milímetros de presión parcial. Obviamente tiene que haber alarmas de alta presión porque eso puede estar generado por una obstrucción del circuito del paciente y además porque una alta presión pues podría romperle los pulmones al paciente o por lo menos dañarse. ¿Listo? Si llega a perderse la alimentación, ¿ustedes qué opinan? ¿Eso tiene que mantener la válvula cerrada o abierta? ¿Recuerdan lo que habíamos hablado con monitores de presión? ¿Cierto? ¿Y la otra cuál era? ¿Cuál era el otro equipo que hablamos? Con la bomba de infusión. ¿Listo? Que si mantienen las válvulas cerradas o abiertas. Entonces, en este caso, ¿tienen que ser normalmente cerradas o normalmente abiertas? Creo que abiertas. Normalmente abiertas. Si no llega a haber energía, pues si no estuvieran cerradas, el paciente no tendría
vía aire por poder circular. Si la red de gases medicinales falla, pues entonces tiene que haber la conmutación automática a los tanques de oxígeno y de aire, y también debe permitirse ventilación manual. Y todo esto de equipo siempre al encenderse en un test. ¿Y quién fue que se fue? Se fue Ana. Listo. Entonces, les iba a comentar que este es el tema para el 0.2 de la clase que viene, y es el ECMO. Listo. Entonces vamos a dar un videito de qué es el ECMO, y quien desde ya quiera decidir traer ese tema para la próxima clase para hacer una presentación al respecto, pues es libre de levantar la mano. Ok. Después que no diga para atrás. No, pues, nadie. Yo lo hago, profe. Listo, No, bien. vamos a ver, Esa es la que... Sin ver qué es. El ECMO. Porque todo el mundo mira detrás, yo pienso que ya. ¿Te gusta la de ¿Quiénes han expuesto? ¿Ellos ya lo No, yo no experto. Sí, no, ya ¿Tú tienes que exponer algo? Pero no lo uso. Qué gracia. Esa es Eso no me da una buena impresión. Ya voy a dar la oportunidad. No quiero Ya vi verlo. que tampoco es Oh, con el- atención entonces, esto nos muestra un poco la diferencia entre la ventilación y el ECMO, ¿vale? No ECMO, no ECMO. Saving a life is no easy task. Options for treatment vary based on the severity of injury, the prior health of the patient, the experience of the medical team, and the resources available within the hospital. For over 60 years, doctors relied on ventilators to supply oxygen and remove carbon dioxide when a patient's lungs or respiratory system fail. Ventilators oxygenate the body by forcing air into the lungs through a tube inserted into the trachea. As the ventilator pumps air into the body, the lungs inflate to mimic the process of breathing. When the ventilator finishes delivering a breath and the airway pressure drops, air is exhaled from the body and the lungs deflate. While this mechanical imitation of breathing can achieve the same goals as spontaneous breathing, it is not natural to our bodies and has its own side effects, especially at high pressures and oxygen concentrations. Although doctors don't exactly know at what settings a ventilator's side effects start to cause lung damage, they do know that an alternative treatment called ECMO can reduce injury caused by ventilators and foster lung healing in certain types of diseases. ECMO stands for extracorporeal membrane oxygenation, and it can carry out the work of a patient's lungs, heart, or entire cardiorespiratory system following trauma, infection, or surgery. It works by removing blood from the patient's body, pumping it through an artificial lung where it receives high concentrations of oxygen and carbon dioxide is removed before returning it back to the body. This technology sounds simple in concept. However, it is actually an intricate system that requires a team of specialists to watch over an ECMO response 24 hours per day, sometimes for several weeks. As with most life-saving techniques, ECMO and ventilators each come with pros and cons. Mechanical ventilation is a quicker method for oxygenating a patient. Standard ventilation requires less monitoring than ECMO, but it does come with moderate to heavy sedation and can cause lung injury at high pressures or oxygen concentrations. ECMO allows patients to be awake and moving during their treatment. By eliminating the breathing tube and ventilator, it removes a substantial irritation that drives the need for sedation. ECMO is not without its risks, but these have become more manageable in specialized centers. Texas Children's Hospital is fortunate to have on-site ECMO capabilities, with both the equipment and experienced staff to help a patient who needs assisted breathing, but can't take the strain of being on a ventilator. Texas Children's is an internationally recognized center of excellence for ECMO, with advanced experience in this field. For more information, go to texaschildrens.org. Bueno, y entonces díganme a qué se les parece, a qué se les parece el sistema. Ya te quieres poner. No, yo sí quiero exponer. Pero si alguno es que yo. ¿A qué se les parece el sistema? ¿Ah? ¿No? Yo solo entendí que tenía que
Y Mala ella, forma de comenzar. y ella es la que más entiende inglés, digo yo. No es por eso, es que no puse mucha atención. Pero más o menos Hay que hacer que todo eso quede grabado. era como una membrana que cumplía la función no del pulmón, del corazón o del sistema cardiovascular. Eso fue lo que... Eso me parece a la bomba de respiración extracorpórea. ¿Se acuerdan? La bomba de respiración extracorpórea que vimos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí la vimos? Sí. La bomba, eso es muy parecido a la bomba de respiración extracorpórea. La cuestión es que vos puedes tenerla sin necesidad. La bomba de circulación extracorpórea generalmente la utiliza en medio de una cirugía de corazón abierto. Esto se puede utilizar Claro que sí. cuando... No, como así. Esa es una buena pregunta, ¿sabes, Isa? Porque en estos días estaba revisando los videos y solamente encuentro un video de cirugía extracorpórea y un video de diálisis. Profe, eso lo vimos después. O sea, el otro grupo sí lo vio en la misma mismo clase, clase, nosotros lo vimos después. Sí, nosotros vimos el siguiente después de la clase. Ya. Ya me perdí. Ok, pero vos me lo pasaste entonces cada uno por aparte. No, ¿Será que el otro le quedó pegado? yo creo que hay uno que está pegado con una clase. Ya. Me voy a tener que revisar eso porque si hay algo que me da raro y es que no encuentro sino. Sí, porque nosotros ese tema nos quedamos hablando de vegetarianismo. Bueno, entonces, ¿vas a poner ECMO? Sí, ECMO, ¿no? No, es como... Pues sí, yo entendí algo. Entonces, bien, es muy parecida a la bomba de cirugía extracorpórea y esta es interesante porque miren que hablamos de la diferencia entre ventilación y respirador. Y a veces la gente llama a los ventiladores, los llama respiradores, pero ellos no hacen la función de respiración, ellos hacen la función de ventilación. En cambio, el ECMO sí es un respirador porque sí está haciendo el intercambio de gases. ¿Ok? Listo. Los ventiladores, como ya lo habíamos mencionado, se utilizan bastante en máquinas de anestesia y este, por ejemplo, es un ejemplo de ventilador de máquina de anestesia. Le tenemos ahí el ratio IE. Por ejemplo, Profe, pero una pregunta, qué pena. O sea, en el caso del ECMO, bueno, es que es parte de la exposición, no sé, preguntarlo ya o en la otra clase. Pues pregúntalo. Pues es que la parte, por ejemplo, del ECMO sería en el caso de que el paciente tuviera sus músculos respiratorios bien, o sea, no tuviera dificultad en la parte respiratoria. más bien en el caso en que el paciente... No, o sea, no sería en ese caso, o sea, sería que el paciente respirara, hiciera su mecánica respiratoria bien. No, pero sí, digo, no es la mecánica respiratoria bien, pero tenemos un sistema de intercambio de gases externo, pues está funcionando. O sea, digamos que uno puede respirar, pero tenés un sistema que te encarga de que vos respires, así no infles. Por eso lo que necesitas no es inflar los pulmones. Pues lo que necesitas es el intercambio de oxígeno. Es más bien ese hecho es un hospital de niños. ¿Por qué? Porque es que ya habíamos hablado antes de que los niños pues resisten volúmenes más pequeños, ciertas presiones más bajas, etcétera, etcétera. Entonces algunos por la enfermedad que tengan pueden estar muy débiles y no soportar bien el uso del ventilador. ¿Listo? O sea que yo puedo solo conectar con el ECMO sin inflar mis pulmones. Sí, básicamente sí. Ahora eso con el tiempo pues también puede tener otras consecuencias pues, porque los pulmones pueden estar, digamos, pueden atrofiarse. ¿No? Y después estas personas se las puedes conectar, ¿cierto? A las personas que Pues habría que hacer como un totalmente del ventilador mecánico. Hay unas que no se pueden desconectar. Hay gente que no. Pero de todas maneras, o sea, tengan en cuenta una cosa, y es que muchas de estas condiciones para utilizar un ventilador son, por ejemplo, obstrucciones. ¿Listo? Obstrucciones del sistema. Esas obstrucciones eventualmente se quitarán. O sea, se espera que se puedan curar, ¿cierto? Eventualmente la persona se cura de eso. O accidentes, ¿cierto? Eventualmente se supone que la persona se cura de eso. Entonces, tanto en el caso del ventilador o en el caso del ECMO, pues la idea es que son medidas temporales mientras se remueve la causa del problema respiratorio de la persona. Pero sí hay personas que nunca se recuperan.
Bueno, aquí estamos viendo entonces nuestros valores de volumen ideal, por ejemplo, miren, 0.6 litros, más o menos los 500 mililitros, como hemos hablado. Frecuencia, 12 respiraciones por minuto, tiene que ser una frecuencia lenta, no tiene que ser una frecuencia rápida. Son frecuencias lentas y se manejan volúmenes relativamente grandes, por ejemplo, este es mayor al 0.5 que normalmente uno vería. Inspiración, expiración, 1, 2. Máximo límite de presión, miren que está en centímetros de agua, tal como habíamos hablado. Y miren que el PIB también está en centímetros de agua. Entonces son esos 5 centímetros de agua de más que se va a subir la respiración y que se va a mantener, digamos, inflados las vías. Bueno, un control aquí para el oxígeno. Esta es la pantallita para la forma de onda. Y esta es la conexión en la parte de atrás. ¿Okay? En donde se muestra, pues bueno, el suministro de O2, el flujo de gases frescos. Ahorita vemos que el flujo de gases frescos es, digamos, la mezcla que sale de la máquina de anestesia, la válvula PID y la conexión con el absorbedor, que ahorita vamos a ver qué es. ¿Okay? ¿Listo? Y les recomiendo que se pongan a juguetear con este simulador si quieren como ver más acerca de cómo cambian las formas de onda en un ventilador y cuáles son los valores que se pueden controlar. Este es un simulador que está disponible online. Ahí es donde hacemos una pausa y ahorita empezamos con el siguiente tema. La anestesia pues se complementan, digamos, con los equipos estos de ventilación. Vamos a ver un videito bien divertido sobre anestesia. ¿En inglés? Ay, comadre, vamos a ver un videito todavía. No, todavía no vamos a ver un videito. Hey, ¿este cuál es? Todas estas. Este no cuál es. Este es el mismo. Sí, este es el mismo. Listo. No hemos visto videito. Listo, las máquinas de anestesia lo que hacen es cuando el paciente está en cirugía, tiene que producirse en él un efecto de analgesia, de inconsciencia y de reducción de la movilidad del paciente. O sea, el paciente no tiene que dolerle lo que le está pasando, no tiene que recordar lo que está pasando, no tiene que estar despierto y poderse mover, y no tiene que estar además, digamos, tampoco consciente ni a un nivel interno, pues. ¿Cómo se logra eso? Con unos gases que se llaman gases anestésicos que se mezclan dentro de esta máquina, y en esa máquina pues también entran otros gases, entra el óxido nitroso, entra el aire y entra el oxígeno, pero además de ellos entran estos gases anestésicos que se llaman pues, tienen diferentes nombres, como sevoflurano, alotano, y que salen los vaporizadores, que ya vamos a ver qué es. Entonces, el fenómeno analgésico y anestésico es lo que ayuda a que a su merced le puedan hacer una operación sin que llore y grite de dolor mientras se la están haciendo, y sin que después le quede, digamos, doliendo mucho. ¿Listo? Entonces, es un estado de depresión neuronal, pero es un estado reversible. Se logra entonces inconsciencia en la persona, se logra amnesia, pero se logra que se mantengan los reflejos autónomos como parte de la respiración, y pues el corazón sigue latiendo y todos los demás sistemas siguen funcionando normalmente. ¿Listo? Si se exagera en la cantidad de anestésico, pues una persona puede caer en paro respiratorio y puede de hecho morirse. Pero ahora sí vamos a ver este videito bien bacano. Como les dije, de estos videos puede salir todos. Sí. De todos estos videos puede salir preguntas para los quizzes. Entonces, igual lo bueno es que los pueden volver a ver después. ¿También está en inglés? También está en inglés. Porque esta clase fomenta el bilingüismo y el uso de rápido. Tiene traducción, lástima. If you've had surgery, you might remember starting to count backwards from 10, 9, 8, and then waking up with the surgery already over before you even got to 5. And it might seem like you were asleep, but you weren't. You were under anesthesia, which is much more complicated. You were unconscious, but you also couldn't move, form memories,
or hopefully, feel pain. Without being able to block all those processes, Ojo que dice hopefully, o sea, ¿cómo se dice hopefully? Hopefully. Esperanza. Sí, pero Sí, o sea que ahí. hopefully. Ojalá. Bueno, o sea, idealmente, idealmente uno no debería sentir dolor durante la anestesia. Creo que ya saben que hay casos reportados de gente que bajo anestesia sigue sintiendo dolor, pero igual no se puede mover. A mí me pasó. ¿Sí te pasó? Cuando la apendicitis me operaron y me pongo la anestesia. Entonces sentiste toda la cortada. Y uno no se puede mover. Espérate. Sí. Cuando yo tenía 11 años a mí me operaron de apendicitis y la anestesia no sé, o sea, no cogió, eso fue, mis papás hasta papelaron la clínica, pero no es como, no coge, uno siente todo, pero uno no puede moverse ni gritar ni decir nada. Y lo que pasa es que a mí sangré mucho y a mí se me aumentó el ritmo cardíaco por el dolor, pero como sangraba mucho pensaban que era por la sangre y no por el dolor. ¿Sí me entienden? No por la anestesia. Ana, Pero ¿y eso de quién es culpa? O sea, Pues se supone que el anestesiólogo, pero pues igual Pero ¿y no. qué tal que tu ¿Cómo cuerpo así? rechace eso? No. O sea, Cuerpo de de pronto que- necesita algo más. O sea, no necesariamente, o sea, puede ser el equipo, puede ser el Sí, procedimiento, es que puede ser igual la no dosis, saben. pero pues también Ajá. podría doctor. Pues igual Igual no sí toca demandar porque en teoría Sí. No, claro, con toda claro, la obviamente. tecnología disponible. Porque los según la demanda que pusieron mis papás y la respuesta que dio la clínica fue que fue problema del equipo. Pero le hicieron revisión al equipo y el equipo estaba bien. de todas formas, Pero pues eso se quedó como ahí. Es culpa de la clínica. O sea, ni la clínica responde porque ellos se supone que tenían todo en regla, las dosis estaban bien y todo estaba bien. Y pues ahí ya nadie puede responder. Profe, pero si es culpa del equipo, es culpa de la clínica, ¿no? Porque la clínica se encarga de hacer el mantenimiento del equipo. No, Sí, pero sí, puede sí, llegar ajá. a quien le hace mantenimiento al equipo. Ajá, o sea, si la clínica tiene Realmente, lo que igual, nos sí, explicaban mis papás era como si la Ahora clínica te tenía sacaron las el cosas, equipo se le ha hecho aplicaron eso, mantenimiento pero cuando ajá, le no, quedan ya no, todo no, y no, la, no, ajá, no, según mis exámenes se aplicó la anestesia y los medicamentos que se tenían que aplicar, entonces ellos no tienen ninguna responsabilidad para algo que sucedió. obviamente, puño. Pero no trajo nada. ¿Los crees que me están ahí usando? Pues no, y pero vamos a trauma. decir nada? Es que pues, se hubiera podido morir ahí, Sí, porque obviamente. con ese dolor hubiera podido darle de pronto Sentía un bastante infarto, o sea, dolor. eso Sí, puede pero ser muy a mí grave. me sentía desconocida como que tocaban los órganos y todo. Pues es que uno no sabe que le están tocando, uno siente como un dolor fuertísimo, pero pues no es como, Pues, yo claro. sé que me están moviendo el Tocando el- hígado, me están moviendo no sé qué, me están moviendo, no, pero pues si uno siente. Y anestesia que no le está dando a la persona. Eso fue re traumático, yo estuve en psicólogo como 2 años, a mí me dio re duro. A cualquier. Eso es lo que duele una cirugía si a uno le pone. Eso duele muchísimo. Pues claro, es que una portada así como le hacen a la. Y el trauma no es, o sea, el trauma, bueno, el dolor registro, pero el Que no te trauma puedes es más, mover, que es no que te uno no puedes puede expresar. moverse, no Ajá. puede hablar, no puede decir nada y vos sentir que te están haciendo todo y ¿Y cuánto duró la cirugía? yo no me acuerdo. Pero o sea, tenía 11 años, ya tengo 23. No, Pero, o pues, sea, no es que no estuviste en todo eso cerrado. Pero cuando Por colocamos, haberse lo- No podía ver no, nada. no, pero tú de no puedes hacer nada, porque literal. era anestesia general. Ajá, Uno- sí. Uno no puede como que hacer pruebas con la anestesia para No. saber si la gente después de eso. No. Es plata, Para eso le hacen un poco A de ti te viene el anestesiólogo como una semana antes y te dice como, ve, tú le llevas todos tus exámenes y el anestesiólogo te dice, bueno, mira, esto es lo que te recomiendo. Sí, en realidad la única forma de uno poderse dar cuenta de eso, y eso sí se hace en algunas cirugías, es que estuvieras conectado a un equipo de electroencefalografía, Ajá. porque ahí sí verías el cambio de la química cerebral, y esa no depende del sangrado, esa depende de la reacción a las cosas, entonces ahí sí te darías cuenta de estar bien o no, pero eso no se utiliza siempre. Además, como la presentación de la película es algo que se hace como tan rápido, no es como tengas un proceso de semanas de evaluación y nada, sino es que más bien te va a aparecer que te da una cirugía. Entonces, Pero es re fuerte, sí, dice que se siente. ya tenemos aquí un caso de la vida real que les está contando que efectivamente se puede pasar.
Step 1. Esta clase es buena idea porque es toda práctica. La otra vez estábamos la gente desmayaba y se nos desmayó Camila. Y Ana nos cuenta su historia. Sí, eso fue horrible. Bueno, no está buenísimo porque... Pero hoy en día nos podemos reír. Sí, ya hoy en día son familia normal. Bueno, listo, amigo. Many surgeries would be way too traumatic to perform. Ancient medical texts from Egypt, Asia, and the Middle East all describe early anesthetics, containing things like opium poppy, mandrake fruit, and alcohol. Today, anesthesiologists often combine regional, inhalational, and intravenous agents to get the right balance for a surgery. Regional anesthesia blocks pain signals from a specific part of the body from getting to the brain. Pain and other messages travel through the nervous system as electrical impulses. Regional anesthetics work by setting up an electrical barricade. They bind to the proteins in neurons' cell membranes that let charged particles in and out and lock out positively charged particles. One compound that does this is cocaine, whose pain-killing effects were discovered by accident when an ophthalmology intern got some on his tongue. It's still occasionally used as an anesthetic, but many of the more common regional anesthetics have a similar chemical structure and work the same way. But for major surgeries where you need to be unconscious, you'll want something that acts on the entire nervous system, including the brain. That's what inhalational anesthetics do. In Western medicine, diethyl ether was the first common one. It was best known as a recreational drug until doctors started to realize that people sometimes didn't notice injuries they received under the influence. In the 1840s, they started sedating patients with ether during dental extractions and surgeries. Nitrous oxide became popular in the decades that followed and is still used today, although ether derivatives like sevoflurane are more common. Inhalational anesthesia is usually supplemented with intravenous anesthesia, which was developed in the 1870s. Common intravenous agents include sedatives like propofol, which induce unconsciousness, and opioids like fentanyl, which reduce pain. These general anesthetics also seem to work by affecting electrical signals in the nervous system. Normally, the brain's electrical signals are a chaotic chorus as different parts of the brain communicate with each other. That connectivity keeps you awake and aware. But as someone becomes anesthetized, those signals become calmer and more organized, suggesting that different parts of the brain aren't talking to each other anymore. There's a lot we still don't know about exactly how this happens. Several common anesthetics bind to the GABA-A receptor in the brain's neurons. They hold the gateway open, letting negatively charged particles flow into the cell. Negative charge builds up and acts like a logjam, keeping the neuron from transmitting electrical signals. The nervous system has lots of these gated channels, controlling pathways for movement, memory, and consciousness. Most anesthetics probably act on more than one, and they don't act on just the nervous system. Many anesthetics also affect the heart, lungs, and other vital organs. Just like early anesthetics, which included familiar poisons like hemlock and aconite, modern drugs can have serious side effects. So an anesthesiologist has to mix just the right balance of drugs to create all the features of anesthesia, while carefully monitoring the patient's vital signs and adjusting the drug mixture as needed. Anesthesia is complicated, but figuring out how to use it allowed for the development of new and better surgical techniques. Surgeons could learn how to routinely and safely perform C-sections, reopen blocked arteries, replace damaged livers and kidneys, and many other life-saving operations. And each year, new anesthesia techniques are developed that will ensure more and more patients survive the trauma of surgery. Entonces, profe preguntó si, por ejemplo, una persona te le colocaron anestesia local y no, y pues la persona se da cuenta, en el caso de Ana, de que no lo cogió, ¿pueden detener la cirugía?
Claro. Pues sí, porque tú ya puedes hablar y tú eres consciente de lo que estás diciendo. Por eso, pero, o sea, le vuelven a colocar hasta que no sienta, o sea, no hay como un límite que el cuerpo Claro, aguante. Hay un límite, pero pues que si no te cogió, tienen que hacer algo, o te colocan otro tipo de anestésico, Eso. o te hacen otra cosa, pero obviamente tienen que dejar, porque no como te van a operar. No, sí, Lo que pasa es que cuando te colocan anestesia local, también muchas veces te colocan sedante, o sea que en realidad vos despierto no estás. La única operación en que va a estar despierto es en las operaciones de cerebro. Esa es la única que me que estés despierto. Pero en las demás, no, en las demás generalmente está sedado. Pero como el sedante no es tan fuerte, entonces si la cirugía si la anestesia no cogió bien, igual va a haber alguna respuesta de parte del paciente, se le va a aumentar la frecuencia cardíaca o algo así fácilmente, o tener algún tipo de reflejo. Bueno, entonces, como ven, hay diferentes tipos estos son nada más 3 de los tipos de anestésicos, cada uno tiene diferentes consecuencias. Algunos se absorben más rápido, otros son mejores para la parte analgésica, y otros la gente se recupera más rápido, otros son menos tóxicos, más tóxicos. Entonces aquí, por ejemplo, hay una comparación entre las características. Se habla, por ejemplo, de que la analgesia es mucho mejor en el enflurano que en el alotano. ¿Listo? Pero la profundidad anestésica, o sea, que tanto de verdad queda profundo el paciente totalmente dormido, es mejor en el alotano que en el óxido nitroso. Por ejemplo, ¿cuáles son los más tóxicos allí? Pues el alotano y el enflurano son más tóxicos para el hígado, y de hecho la mayoría de los anestésicos son tóxicos para el hígado. ¿Listo? Entonces la gente que trabaja en cirugía, pues por un lado hay monitores de gases anestésicos para evitar que se aumenten mucho las concentraciones, y por otra parte también hay que hacer pruebas para monitorear que no se les acumulen los gases anestésicos y le hagan daño al hígado. Bueno, muchas cosas pueden pasar durante la administración de la anestesia. Por ejemplo, que no haya suficiente suministro de oxígeno al paciente, que no esté eliminando suficiente dióxido de carbono, que no se haya administrado el agente anestésico correcto, que haya retrauma pulmonar, pero el retrauma pulmonar ahí sería consecuencia del ventilador, que haya objetos extraños en la vía aérea o bueno, otros peligros. Todo eso, ¿cómo se vigila? Pues porque cuando uno está en cirugía, no es solamente la máquina de anestesia que está funcionando, ni es solamente el ventilador que está funcionando, a uno le están monitoreando el oxígeno con un pulsioxímetro. Y para complementar la función del pulsioxímetro, a uno le están vigilando también la concentración de dióxido de carbono con el candógrafo. Además de eso, para ver la respuesta cardíaca, para ver que no esté acelerado aún y que no esté estresado, pues entonces le tienen puesto el monitor de signos vitales. Y en casos especiales también se coloca la electroencefalografía para ver que efectivamente haya una suficiente profundidad anestésica. ¿Listo? Además de eso, durante la cirugía pues se tienen los cilindros de gas para que la máquina de anestesia pueda proveer el gas que se necesita si llega a dañarse las respiras medicinales. O sea que bueno, para todo eso se supone que hay una serie de alternativas. ¿Listo? Los bloques funcionales de la máquina de anestesia son: el primero es donde está, digamos, todo el control de los flujómetros y los vaporizadores. El segundo es lo que se llama el absorbedor, ¿listo? Que es donde está, donde hay unas válvulas cheque que dejan pasar solamente la dirección del aire, digamos, el aire en una dirección, donde está el canister con cal soda, que es la que ayuda a eliminar el dióxido de carbono, ¿listo? Y donde, bueno, se realiza más o menos la mayoría del proceso, digamos, de ese proceso de respiración del paciente, porque es el que va conectado al circuito del paciente. Y luego está el sistema de depuración, que es el que desecha los gases hacia una tubería que va hacia la atmósfera o hacia un depósito de gases anestésicos, que también tiene su elemento ahí para absorberlos. La red de gases medicinales va conectada a unos manómetros. Los manómetros nos dicen a cuánta presión está llegando el aire. Eso después
pasa hacia, digamos, el sistema está a alta presión, estamos hablando tampoco de muy alta presión, estamos hablando de 50 PSI, pero después de eso ya es la parte en que se dosifica, ya la presión se baja más o menos a 16 PSI, y esa parte donde se dosifica incluye unos flujómetros, que son los que nos ayudan a controlar la cantidad de aire y de oxígeno que se induce en el paciente, y también van conectados al vaporizador. En el vaporizador es donde se hace la mezcla con el gas anestésico. Uno solamente utiliza un gas anestésico, no utiliza varios gases anestésicos. ¿Listo? Entonces viene la mezcla de gases que viene con aire y con oxígeno, y eso se mezcla con alotano o con sevoflurano o con eflurano o con cualquiera de los otros gases anestésicos, pero solamente uno a la vez, no varios. Luego de eso entonces pasa al absorbedor. En el absorbedor es donde hay el circuito de paciente que va conectado a la mascarilla, y es donde también está la calzodada, que es donde se realiza esa absorción del CO2 que está botando el paciente. Y luego pasa a la sección de depuración, que es la que saca eso al aire eventualmente, y libera ahí también los gases anestésicos que quedaron sin utilizar. Listo, entonces, como les decía, la línea hospitalaria está más o menos a 50 PSI. Hay una entrada de oxígeno, hay una entrada de óxido nitroso. Ambos pasan por el óxido nitroso pasa por un regulador de presión. Si la línea no está disponible, si la red de gas emergencial no está disponible, entonces se toma de los cilindros. Los cilindros también vienen con su manómetro. Los manómetros nos sirven para monitorear la cantidad de aire que hay en los cilindros, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el oxígeno está completamente gaseoso, entonces el cambio de presión en él se da, digamos, de manera lineal, relativamente, de manera directamente proporcional a la cantidad de oxígeno que hay. Pero el óxido nitroso no está completamente gaseoso, sino que está parte líquido y parte gaseoso. O sea, cuando a él se le baja la presión es porque ya ha disminuido mucho su cantidad. ¿Listo? Mientras que con el oxígeno sí uno se da cuenta rápidamente que se está acabando porque baja la presión lineal. Listo. Los reguladores de presión son los que después de los cilindros de oxígeno o de aire bajan la presión a 50 PSI, pues porque en ellos la presión está mucho más alta que en la red de gases medicinales de la clínica. Si la red está a 50, en ellos está a 2200 o a 750. Entonces, el reductor lo que hace es bajar esa presión. Todos esos manómetros que hay, manómetros análogos, y el principio de funcionamiento, pues más o menos en todo es el mismo, que es eso que vemos ahí abajo a la derecha. ¿Qué tipo de sensor es ese? Es un sensor de presión, claramente, pero ¿qué tipo de sensor de presión? ¿No? ¿Ninguna acuerda de eso? ¿Se vio? Nunca era el tubo de Burdon. ¿No? Tubo de Burdon. Ahí está. Entonces, después de que pasan por los reductores de presión, pasan también, el aire pasa por unas válvulas de control de flujo que nos sirve para garantizar, dependiendo del flujo que pase cada uno de del aire y del oxígeno, garantizar la concentración de la muestra. Y las válvulas cheque pues son las que hay en varias partes del circuito para evitar que el flujo vaya bidireccionalmente, que simplemente vaya en una dirección. Después de eso pasa a un segundo reductor que ya les hablaba antes, que lo baja más o menos a 10 PSI, llega a esta parte de aquí que es donde están los flujómetros. ¿Listo? Los flujómetros funcionan con este tipo de sensor que es una bolita o una boya o una cosita ahí que está flotando en el aire. ¿Cómo se llama este tipo de sensor? ¿Cómo se llama este tipo de sensor? ¿Cómo se llama? Es un flotadorcito en una corriente de aire, sí, o en una corriente de fluido. Nadie se acuerda cómo se llama un rotámetro. ¿Listo? Entonces, ese rotámetro es el que nos sirve. Entonces es como una
bolita, ¿sí? Que está flotando ahí en el aire, y ese aire puede ser el oxígeno o el aire o el óxido nitroso que está pasando. Entonces, esto que está aquí a la izquierda son los flujómetros, son los rotámetros, son flujómetros de tipo rotámetro, ¿listo? Y las perillas que hay ahí, pues nos ayudan a regular esa cantidad que está pasando, ¿listo? Si la presión baja demasiado, entonces se activa el sistema de alarma, y si se activa el sistema de alarma, entonces lo que hacen es que se activa un silbato y se activa el flujo de oxígeno. El flujo de oxígeno lo que hace es pasar una cantidad de oxígeno a una presión un poquito más alta, 35 psi, 40 psi, y en grandes cantidades al paciente para evitar que quede pues en hipoxia. ¿Listo? Este es el flujo de oxígeno, el botón del flujo de oxígeno. ¿Listo? Como les decía, más o menos maneja 45, 50 psi. Sí, más o menos por el lado anda. Sirve para cuando está bajita la cantidad de oxígeno en el paciente, pues entonces se le suministra la cantidad rápidamente, y además sirve para purgar el circuito del paciente. Cuando uno apenas lo va a utilizar, si quiere descargar todo lo que hay adentro del circuito de aire que hay adentro, pues entonces utiliza ese oxígeno. Luego entonces se pasa a los vaporizadores. En los vaporizadores el agente anestésico está en forma líquida, ¿listo? Pero dentro de ellos se calienta el agente anestésico para que empiece a evaporarse, y ese vapor se va mezclando con la concentración que llega de oxígeno y de aire, ¿listo? Aunque se pueden tener varios vaporizadores a la vez, pues como les decía, solamente se utiliza un vaporizador. Estos vaporizadores pueden ser mecánicos o pueden ser electrónicos, ¿listo? Y generalmente pues tienen una cámara en la parte de abajo donde se guarda el agente líquido, ¿listo? Y tienen un punto en que se calienta ese agente para que empezar a evaporarlo y empezar a dejarlo salir para que se mezcle con lo que viene del resto del circuito. Los agentes tienen diferentes colores, entonces están codificados por color y tienen mangueritas especiales cada uno, de manera que uno no vaya a confundir un agente con otro y termine echándole uno de arotano en un vaporizador para mesoflorano, inflorano, lo que sea. ¿Listo? Profe, entonces en ese control de vaporización solo es por calor o cómo se hace eso? Se controla el flujo y se controla la temperatura también o sea, se controla la cantidad de líquido evaporado. Pero sí, la forma de... ¿Esa cantidad se controla por calor o hay una válvula o simplemente sale un tubo y se controla el flujo? Todo realmente va aquí interno, o sea, no es que haya un tubo por acá, digamos, fuera. Pero si vos ves esta parte de aquí, tenés un control de concentración que es una perillita. Esa perillita te maneja la cantidad de gas que está pasando. O sea que sí hay un control de flujo. ¿Listo? Pero aparte de eso, de todas maneras, pues, y bueno, hay varias válvulas de control interno. Pero aparte de eso, pues sí tienes que tener algo que le esté calentando porque... Pero eso es solo el circuito del vaporizador del agente. Y o sea, de ese conector de salida va hacia el circuito del oxígeno. El circuito que viene con el oxígeno. Okay. Exactamente. Y cuando ya sale eso con el oxígeno, eso se llama el FGF, que es el flujo de gas fresco. ¿Listo? Ok, cada uno de estos vaporizadores, entonces, como les decía, tiene para diferente gas anestésico. Entonces la conexión del puerto es diferente para cada uno, el color es diferente para cada uno, todos tienen un indicador para saber qué tan lleno está, ¿listo? Para que no se vaya a quedar sin anestésico en medio de la operación. Todos tienen diferentes métodos de llenado y además, bueno, y además también dependiendo de la marca, pues tienen diferentes tipos de conexión a la máquina de anestesia. ¿Listo? El sistema de ventilación puede ser manual o puede ser automático. ¿Listo? Entonces, si es manual, se hace con el balón, que es el que llaman AMBU. ¿Listo? Hay una válvula que se utiliza para decidir si se va a manejar con el AMBU o se va a manejar con el ventilador. ¿Listo? Y las válvulas cheque evitan que
que el flujo se dirija en la dirección contraria a la que debería estar dirigiéndose. Aquí va la conexión al paciente y este bloquecito de acá indica el absorbedor, que ahorita ya lo vamos a ver. ¿Listo? Hay unas válvulas que limitan la presión tanto si se hace manualmente como si se hace con ventilador. Y hay un sistema que es el sistema de depuración que tiene el scavenging system. Este cuadrito que hay acá es esto que vemos acá. ¿Listo? Que es pues digamos la parte más grande de todo el sistema del absorbedor, que es el canister donde están unas pepitas que son de cal sodada o de cal baritada. Todo este sistema aquí va conectado pues al AMBUT, va conectado a la válvula APL, que es una válvula que me controla la presión del sistema. Tengo aquí, podemos ver las válvulas de expiración y inspiración, que estas se ven cuando se levantan, cuando están respirando, ya se ve cómo se levantan. Un controlador de la presión. Y entonces, este es el cuento con la cal sodada o la cal baritada, dependiendo de cuál se utilice, que ellas están marcadas con un indicador de violeta. Lo que hace el indicador es que a medida que eso va absorbiendo el dióxido de carbono, ellas se van poniendo moraditas. ¿Listo? Y esa es la cal, ese es el componente que hay que cambiar entre cirugías o por lo menos después de un día de cirugías. Porque eso, pues ya después de que vuelve morado, ya no se va a poder absorber el CO2 y entonces el paciente va a volver a respirar ese CO2. ¿Listo? En algunas partes son descuidados con eso, entonces uno ve que esa vaina está recontramorada, en realidad no debería ser así. Juliana, por aquí parece que ya ha visto todo el proceso. ¿Dónde está? ¿En donde? ¿Vallerito? Ya pasé a Vallerito, pero estaba en HV. Está en HV. ¿Y sí viste todo el proceso allá de cambio? Sí, yo la he cambiado. ¿Y sí viste que estuviera bastante morada o la cambiaban cuando era? Pues a veces sí cuando era y a veces sí estaba súper morada. Entonces, claro, cuando está bastante morada, pues ya el paciente no está respirando gas fresco completamente. Y también me tocó llenar los vaporizadores en medio de cirugía. ¿En serio? Pero normalmente uno debería hacer eso antes, ¿no? Pero pues es que a veces como que no se percataban de que estaba pues así lleno. Entonces empezaba la cirugía y pues mitad de cirugía como que llamaban, entonces tocaba que cerrar, pues echar el gas y ahí sí volver a abrir. Y hay que tener en cuenta la cantidad que le están suministrando al paciente. Pero debe quedar en lo mismo. Ajá. No, pues que le cambiaron la operación. Después lo dormí más de lo necesario. No, pero ¿cómo así que la mitad de la cirugía está Sí. No debería ser así, debería ser todos los días por la mañana. Es que eso tiene que supone que uno tiene que hacer la ronda en quirófanos antes. Sino que digamos, o sea, ya hay como una persona encargada de urgencias y el quirófano central. Y de todos los quirófanos que hay. Entonces, digamos, estaban haciendo la ronda de cada quirófano central, entonces después llaman de urgencia, mire, se está acabando y estamos en cirugía, entonces cada que va a llenar. Sí, es que ese es el Hay uno para tomar. Cuando no contratan suficiente gente, entonces esperan que uno esté en dos partes a la vez. Pero sí, claro, toca en la ronda por la mañana. Pero a mí me pasó de que me dijeron, vayan a echarle eso. Y entonces me dijo, pero tiene que cerrarlo. Y entonces yo cerré eso y yo no me percaté de cuánto tenía porque no sabía eso. Y después es que vuelvan a poner el valor que estaba y yo no sé. Sí, bueno, luego y tiene que saber en cuánto estaba. Pero el anestesiólogo no estaba ahí. Sí, el otro problema. Es que las 6 cirugías, los berracos llegan, después van a tomar gallo, escuchar música, hablar por teléfono, y van para otra sala, duermen un rato. Pero en el monitor Uy, ay, me eso. Sí. En el monitor también la presión no se preocupe. Yo también, ¿saben cuánto les pagan? Yo digo, ¿cómo así? Tiene la pantallita en la que tenga pues la máquina de este. Llevo un tiempo Sí, sentada, pero se ha quedado bravo. O sea, cuando lo derraste, no se rinde más. Sí, él me enseñó y uno podía ver el valor en que estaba porque ya él me dijo que a muchas personas le han pasado que hicieron y no que Ok, pero ¿cómo llegan el vaporizador a la Mira, es que eso tiene
cosa que se gira, ¿no? Yo sí, un también. botón se gira, Paga, ya lo pones en cero, no se paga, llenas, creo que todavía. pero o sea, Mucho riesgo. rápido, Pues, llenas, Pero ¿cómo lo llenas? Yo lo pregunto. Yo siempre Pues eso tiene un conector y son diferentes. Yo pensaba que me gustaría hacer en ese Entonces, por el tarro le pones un Yo conector, me que abrís, existe la llenas a presión, ¿no? Llenas, cerras el tarro porque no se vaporiza rápido. Eso es lo que iba a decir, o sea, en el proceso de cuando uno está abriendo y cerrando no puede salir el gas. Sí, si no te mueves, sí se puede salir y si sale se Se evapora. Por eso se vuelve todo el... y se ve todo. Por eso es que eso era lo que... Cuando es fuga de gases anestésicos puede pasar eso. Pero no he sabido de casos reportados, pero un día esto les traigo casos reportados de las cosas que han pasado en kilómetros. Por ahí la cocina de una Sí. noche me olvidó ahí. Sí, la verdad es que a veces es un poquito estresante entrar a quirófanos porque uno lo ve tan relajado, el paciente ahí todo vuelto, nada, todo abierto de todas partes y el anestesiólogo por allá charlando con la novia, los otros dos por allá conversando. La verdad, a veces pasa eso. A veces, no digo que siempre, no, hay veces que a veces porque están como que han hecho tantas veces esa misma cirugía que se sienten relajados. Y Pues sí. pero hay otros casos en que sí, obviamente están. Sí, Cuando se les está muriendo el la paciente. cirugía. Cuando después hay que poner pilas Las Pero de- ya películas que siempre no hacen una sé, es cirugía como el muy corazón, traumática. como ya frío, porque uno La está relajado cirugía y siempre puede se estar ahí muestran en las quedando y películas uno muy como tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo? Pues les toca. Es que les tomo porque si se estresa. Sí, yo no me pueden. Nos toca forjar. Sí, sí. Es cierto, me estresaba mucho. No sé por qué uno pasa por ¿Y tú te quedabas todas las cirugías? No. Y era súper estresante. Pues vi Bueno, muchas sí, la cirugías, pero no quedarme toda Buenísima. Y Me todo, gusta sí, mucho. buena. sí. Pero pues la Como más, uno dice, la "Uf, más parce, así yo que no me estoy haciendo tomé nada como por mi impresión vida". fue el miércoles. Siempre que de veo Semana película digo Santa. lo mismo. Yo no estoy haciendo Porque nada. es que era una señora, pero el señor decía que era como de 50 años. Y la señora le iban a hacer como que eso tiene un nombre técnico, pero no sé, que es como un raspado en el lugar. que causan el fútbol americano. En el útero. Y la señora se dispara si no sabía. Ay, como no Y sabía. marica, los exámenes previos a la cirugía. No ¿qué? sabía. Uy, O sea, qué literal, la sabe, vieron, como y si ya vi o sea, y encontrarse un yo pellico, estaba ahí uy, diciendo de acá fuera la viera, le sacaron, le alcanzaron a sacar el útero y después yo me fui a hacer otra cosa y cuando volví había un mundo y me apareció, ay, quiero que pues ahí se murió ¿Le alguien. sacaron el útero o le hicieron histerectomía? No, le raspaba el útero, No, pero era, o sea, lo sacaron para hacerle el raspado, pero ahí nada más, o sea, no lo habían cortado Ay, ni nada nada de esas más, cosas, o sea, ahí para hacerle eso y ahí cuando dieron cuenta que estaban embarazados. Uy, no. Que le están haciendo Y como que iba reportado no sabe que está embarazada. Ahí como que 20.000 estaban manejando de una cirugía. Pero es raro, o sea, porque era una Esto persona de esto en el 50 cigarro, años. es que le rasparon. No, los exámenes, supongo que sin hacer algo de mente tendrían que saber cómo. Pero sacarle el útero y volvérselo a meter. Pues, o sea, ¿cómo les digo? Pues los arcillos se lo vi afuera, pero no que se lo corten, ¿Y cómo lo sino que reconoces? ahí. What the fuck, Yo yo me no acuerdo sabía, yo que... no sabía Profe, cómo pero era espérate, eso. eso para raspar el útero no es lo de la biopsia. No, Es que- si con una biopsia te sacan una muestra. Sí, pero eso es para, eso le raspan a uno. Se le raspan, se le raspan. Pero Pues es que Pero eso la de- muestra lo es para como- una biopsia no Puede te ser una pone. biopsia de No, estómago, me sacar, sacan el estómago, lo raspan y se lo vuelven a meter. No sé qué le estaban Eso no tiene haciendo, pero sentido. aparentemente fue bastante. Sí, pero ¿cómo así? ¿Y qué pasa con el feto? No, eso sí, no sé porque yo me quedé en las mismas. Uy, no, pero eso es lo que quisiera saber, porque como Sí. si ella no sabía que está embarazada y ellos ahí abriendo Ha sido una serie. La volvieron a abrir y ya. frivolito ahí. Me la volvieron a cerrar y ya. Y el líquido amniótico y todas esas Yo creo cosas. que podría ser una telenovela recolectando todas las historias que pasan en los quirófanos. Bueno, ya lo hicieron con. Uy, pero es Yo que... la o vi sea, en Netflix. ¿qué miedo quedarme en Colombia? Entonces, En Facebook van a hay una ver- página de casos. ¿En dónde? En Facebook. O sea, él es un biomédico, pero el man es de México. Y él ahí relata todos los casos que se ha encontrado en los hospitales. Es re chévere. Re chévere.
La gente Sí, pues los casos son re chéveres, o sea, yo estoy leyendo la historia. Cada vez que iba al quirófano Eso había era un muy niño interesante. totalmente quemado. Lo puedo buscar y lo poner. Y no sé por qué, o sea, todos los viernes había un niño quemado, o sea, y la misma quemada. Ni siquiera. O sea, era todo como la mitad del cuerpo y no sabía, o sea, parecía que fuera como con agua caliente o algo así. Y eran niños pequeños. O sea que es muy común que los... Sí, pero no sé. Y uno no tiene ni idea, ¿no? Y uno aquí todo está, uno cree que el mundo es amor y Qué diversión. pesar, a ellos les toca ver crudo. No, sí, pero humanos. digo es Son como porque, o sea, nazis, deshumanizados. digo es porque tanto niño quemado y como con la misma. Porque estamos en otra idea. Sí, o sea, los papás no los cuidan o que, o sea, Estamos en un país de gente civilizada. Uy, sí. pues, Que pues, comen carne. Come carne. Y no cuida a su niño. O sea que comer carne quiere estudio. La carne te hace malo. Ay, que comen carne. Y votan por bien. Bueno, en fin. No vamos con eso. Continuando con la clase. Continuando con la clase después de estas historias Volviendo a muy comerciales. emotivas por parte de Juliana. Tenemos historias emotivas en esta clase. Ok, entonces la válvula PL también es muy importante y lo que les contaba sirve para regular la presión en el circuito de la respiración del paciente. ¿Listo? Y para mantener la bolsa un poquito inflada. ¿Listo? La válvula APL sirve un poquito así como la presión, la PEP, es la que mantiene la presión positiva en el circuito del paciente. ¿Listo? Para que esté un poquito más inflado del cero a lo que se le administra. El sistema de ventilación pues tiene una resistencia, tiene unas características físicas. Es un poquito elástico, entonces tiene cierta confianza, cierta capacidad de extenderse. No debería absorber los gases anestésicos, pero absorbe un poco, entonces esa también es una característica de los diferentes materiales. Tiene una capacidad, un volumen total, entonces esa es otra cosa, y es que cuando se administra un volumen al paciente, un volumen de aire, pues bueno, obviamente los que manejan eso todos los días ya saben que tienen que tenerlo en cuenta, pero pues les cuento a ustedes que apenas están como viendo el tema, y es que ese volumen tiene que tener en cuenta el volumen de aire que se queda en el circuito del paciente, porque es que en esas mangueras hay un volumen de aire. ¿Listo? Entonces ese volumen cuenta. Y hay una resistencia del circuito al paciente. En algunos sistemas ya se tiene en cuenta obviamente ese volumen de aire, pero depende de cuál es el circuito del paciente que está utilizando. Y hay reinhalación porque los circuitos son cerrados para poder mantener, para poder utilizar al máximo los gases anestésicos utilizados. Como les decía, los gases anestésicos, incluido el óxido nitroso, generan enfermedades en el hígado y también problemas de nacimiento prematuro infantil, entonces es un riesgo laboral de todas las personas que trabajan en cirugía. ¿Listo? Y por eso también hay un sistema de depuración que es el encargado de sacar todos los gases anestésicos a la atmósfera. ¿Listo? Eso se hace mediante un circuito que tiene una presión negativa. ¿Listo? Y que a través de un circuito de cobre se saca todo ese gas y se lleva hacia una terminal que queda externa, o a veces se saca hacia un contenedor que lo acumula. ¿Listo? Y ahora vamos a ver, cuando no tenemos equipos para hacer pruebas, pues vemos videitos de los equipos hasta que compremos los equipos. ¿cuánto cuesta una máquina de anestesia? Se pueden conseguir baraticas por ahí unos 6, 10 millones, muy sencillas, de segunda, cosas así. Ya más, o sea, nuevas, con todos los juguetes, 30 millones, 40 millones, 50 millones. ¿Cierto? Yo también pensé lo mismo. Cuando me gané la lotería. Que se la van a donar a la universidad. Cuando me gané la lotería. Profe, ¿Cómo así? profe, Pregunta. ¿qué es eso azul? ¿Ese equipo de allá azul? El de fondo. Bueno, eso. No, sí, Ese de allá. pero
Es algo de gases, ¿no? No, esto es de agua. Yo he escuchado que la profesora de química dijo que era algo de gases, pero no estoy segura. No, la verdad es que no sé esto que utilizamos. Ya otro de carbón de Colombia. Yo nunca he visto eso funcionar. Yo no queda ahí tampoco para que... Eso está dañado. Sí, mira que el control está como quemado. Filtro de arena y filtro de carbón. Buena pregunta. Es algo para el agua. Es algo para el agua, pero... ¿Eso no es de agua destilada? De pronto de agua destilada. Porque yo me acuerdo que la otra vez vinieron unas muchachas con unos baldes y salieron llenos de agua. Y creo que lo sacaron de ahí. Pero baldes. Llamen a Lady y le preguntamos a Lady. Sí, le preguntamos a... Preguntamos a Lady y le digo, Tratamiento de agua. Tratamiento químico de agua, potabilización. Listo, a ver. Pues cámbialo con mi carnet. Bueno, vamos entonces con nuestro videito de muestra. Vamos a ponerlo a 1.25 y pongan mucha atención. Vamos a poner los subtítulos. Inglés generado automáticamente. No, no le ponemos. Bueno, y las pruebas de poder es muy fácil hacerlas, ¿no? ¿Ah? Las pruebas de poder es porque es casi que toda la máquina le dice que vaya haciendo. Sí, son relativamente fáciles. Si otra nada el procedimiento no es tan complicado realmente. Lo que pasa es que de todas maneras la máquina de ya. Hello, my name is Ray Blood. I'm a CRNA, and I will do a demonstration of how to do a proper MC machine checkout. The big thing is to use a checklist so that you can reduce error and also to help you learn. We will be using the FDA guidelines set out in 1993. The first thing we need to do is to verify that we have emergency backup ventilation. Primarily, we use an AMBU bag. Make sure that there's a mask present and also that the bag can compress and also release. Entonces, entre las cosas que él mencionó ahí están verificar el funcionamiento del balón, el AMBU, balón de respiración, verificar los dispositivos de succión, verificar los cilindros que estén por lo menos en 1000 psi, el de oxígeno, que están normalmente a 2200 psi, revisar que estén en 50 psi las tomas de la pared, revisar que las válvulas de control de flujo puedan quedar en cero cuando están completamente cerradas. Esto es importante, revisar que el flujo de oxígeno se eleve al mínimo permitido, que es 50 mililitros por minuto. O sea, apenas ustedes prenden la máquina, esto debe elevarse y quedar aquí. ¿Listo? Y cuando ustedes elevan el óxido nitroso, por ejemplo, siempre el oxígeno tiene que mantenerse también más alto para poder mantener la relación adecuada. ¿Listo? Revisar el nivel de llenado de los vaporizadores, el sistema de depuración, la calzada del absorbedor, revisar que el monitor de oxígeno esté correctamente y hemos visto también ahí cómo hacer la calibración con la atmósfera, revisar que no haya fugas o válvulas dañadas en el sistema. Cuando uno hace el mantenimiento de estas máquinas, uno le cambia un montón de sellos y un montón de partes que tras abrir todo el sistema, digamos, el sistema neumático, pues la única forma de mantener correctamente el sellado es poniendo unos O-rings, se llama, o también empaques nuevos en diferentes partes del sistema. Entonces generalmente el mantenimiento de estas máquinas viene junto con un kitcito que uno tiene que llevar para hacer todo el cambio de esas partes que ayudan a mantener el sistema sellado. Los sistemas centralizados de gases medicinales pues son los que proveen esos
gases a toda la clínica. Algunos simplemente lo que tienen es un conjunto de cilindros, otros tienen una planta de procesamiento que produce los gases, otros tienen los gases en estado líquido, los tienen refrigerados. La lectura que también puede entrar en el quiz es el número del capítulo 33 de Chan, y hay también una lectura para ventiladores, pero no me acuerdo del capítulo, así que ya las pasaré. ¿Listo? Eso puede entrar en el quiz. Y ya, finalmente eso es todo. Dale.